amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Wisdom Corner Academy. Hoy nos metemos de lleno en la historia de los Austrias españoles. Una historia, la verdad, increíble, de cómo una sola familia llegó a gobernar un imperio global y cómo, en apenas 2 siglos, lo perdió casi todo. Vamos a ver juntos ese ascenso espectacular y, claro, su dolorosa caída. Y todo esto arranca con un solo hombre, Carlos I de España y V del Sacro Imperio. Es que, heredó un poder pero tan inmenso, con territorios tan vastos, que es verdad eso que se dice. Literalmente, el sol nunca se ponía en sus dominios. Pensemos un momento, desde América hasta Filipinas, pasando por media Europa. Todo, absolutamente todo, respondía a su corona. Una locura. Claro, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se llega a forjar un imperio tan colosal? Y quizá más importante todavía, ¿cuáles son esas grietas que poco a poco, con el tiempo, acaban por derribarlo todo? Bueno, pues vamos a intentar descubrirlo. Pues para encontrar esas respuestas lo mejor es irse al principio de todo, empezando con la primera parte. Nace un imperio. Aquí es donde se empieza a cocinar este poder sin precedentes. Carlos no es que empezara de cero, ni mucho menos. Fue gracias a la brillantísima estrategia de matrimonios de sus abuelos, los reyes católicos, que de repente un solo hombre lo heredó, pues básicamente todo. Gobernaba Castilla y Aragón, los riquísimos Países Bajos, trozos de Italia y, claro, el vasto e inexplorado imperio en América. Y por si todo eso fuera poco, ¡zas! En 1520 lo eligen emperador del Sacro Imperio, que era como una confederación de estados en pleno corazón de Europa. Es que era una acumulación de poder casi inimaginable para una sola persona. Vamos ahora con los grandes reyes del siglo de oro. 2 figuras clave, Carlos I y su hijo Felipe II, padre e hijo. Los dos dominaron el apogeo del imperio, pero, ojo, sus estilos no podían ser más diferentes. Y aquí se ve clarísimo el contraste. Por un lado tenemos a Carlos I, el emperador guerrero, siempre de un lado para otro, viajando, luchando por mantener unido todo ese legado. Y por el otro, su hijo, Felipe II, el rey burócrata. Él heredó un imperio ya consolidado, sí, pero también heredó todos sus problemas. Y gobernó el mundo entero desde su escritorio en el Escorial, metido de lleno en una guerra que no paraba nunca. Y ojo porque este es un punto clave. Solemos pensar en el siglo de oro como una época de tranquilidad, de poder absoluto y ya está. Pero la realidad es que fue todo lo contrario, un periodo de tensión máxima, un hervidero de conflictos, tanto dentro como fuera de las fronteras. Vamos a ver ahora cómo esas tensiones, sobre todo durante el reinado de Felipe II, empezaron a convertirse ya en grietas muy visibles en la enorme estructura del imperio. Es que el reinado de Felipe II fue una auténtica montaña rusa. Por un lado, subidones. En el 71, la victoria gloriosa contra el Imperio Otomano en Lepanto. En el 80, la unión con Portugal, que hacía el imperio todavía más grande. Pero al mismo tiempo, la bajada. Empezaba la interminable guerra de los Países Bajos, que era un auténtico sumidero de hombres y de dinero. Y, por supuesto, el famosísimo desastre de la Armada Invencible en el 88. Daba la sensación de que cada victoria al final solo servía para abrir una nueva herida. Esta frase, el imperio era un gigante con pies de barro, lo resume a la perfección. Por fuera, claro, parecía invencible, una estructura colosal. Pero los cimientos, ¿qué pasaba con los cimientos? Pues que la economía y la sociedad se estaban desmoronando bajo el peso que era ya insoportable de la guerra perpetua. Y claro, todo esto nos lleva de cabeza al siglo XVII. Entramos en un periodo en el que esas grietas ya no son grietas, son fracturas abiertas. La palabra clave ya no es apogeo, ahora es crisis. El siglo XVII trae un cambio político que es fundamental. Aparece la figura del válido. ¿Qué es esto? Pues a diferencia de Carlos I o Felipe II, que lo controlaban todo, los reyes de este siglo, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, delegaron el gobierno en hombres de su confianza. En la práctica, que el válimo era quien de verdad gobernaba el imperio. Y así, figuras como el duque de Lerma o el conde duque de Olivares se convirtieron de la noche a la mañana en los hombres más poderosos del reino. Y es curioso, porque muchas veces sus políticas buscaban reformar el imperio, intentaban salvarlo. Pero al final, entre sus ambiciones personales y que las guerras no paraban, lo único que conseguían era hacer la crisis todavía más profunda. Es que el desafío era inmenso, de verdad. La presión no venía de un solo frente, venía de todas partes. Mientras los ejércitos estaban luchando por toda Europa, aquí en la península la peste y las malas cosechas estaban diezmando a la población. Fue, como se suele decir, la tormenta perfecta, una que azotaba al imperio por fuera y a la vez por dentro. Y los golpes no paraban de llegar, uno tras otro. La derrota en la Guerra de los 30 años, que básicamente acabó con la hegemonía militar española en Europa.
Luego estallaron rebeliones internas gravísimas como la de Cataluña. Y finalmente el golpe de gracia, la pérdida definitiva de Portugal y de todo su vasto imperio. Esa fue una herida de la que la monarquía, la verdad, ya nunca se recuperaría. Entonces, llegados a este punto, ¿cómo podemos resumir las causas de esta decadencia tan larga y tan dolorosa? ¿Cuáles fueron los factores clave de todo esto? Vamos a analizarlo. Pues el punto crucial es este. No fue una sola cosa. Fue la combinación letal de 3 factores. Primero, un estado de guerra casi permanente que se tragaba todos los recursos. Segundo, una crisis demográfica brutal por culpa de la peste y el hambre. Y tercero, unos impuestos asfixiantes sobre la población. ¿Para qué? Pues para pagar esas guerras. Al final, cada factor alimentaba al siguiente, creando un círculo vicioso del que era imposible salir. Al final, la historia de los Austrias es una lección potentísima sobre el poder, ¿no? Demuestra que ningún imperio es eterno, que el estirar demasiado la cuerda, la sobreextensión militar y agotar los recursos de casa pueden derribar hasta el más formidable de los gigantes. Y esta es una lección de la historia que sin ninguna duda sigue resonando y mucho en el mundo de hoy.